Si has empezado a ahorrar, pero no sabes cuánto dinero necesitas, este vídeo es para ti. Vamos a ver paso a paso qué 7 cosas puedes hacer hoy para calcular la cantidad de ahorros que necesitas. Empezamos. El primer paso es calcular tu presupuesto real. Para ello, necesitas identificar tus necesidades y ser realista con su coste. La forma más habitual de hacerlo es mensual, porque la mayor parte de ingresos y gastos se pagan mes a mes, como puede ser el sueldo, el alquiler, las hipotecas o las facturas. Te sugiero separar las necesidades esenciales de los extras de estilo de vida, porque así tendrás dos presupuestos, el mínimo que necesitas para vivir sí o sí y el presupuesto que necesitas para mantener tu estilo de vida. Te dejo un enlace por aquí y también en comentarios con un vídeo donde te explico paso a paso cómo puedes ahorrar. Spoiler, varios de estos pasos son cómo hacer un presupuesto desde cero. El segundo paso es evaluar tus ingresos. Quizá cobres un sueldo, pero puede que también tengas dividendos de inversiones o ingreses alquileres. Haz un análisis separado para cada uno de los ingresos y valorad. 1. La cantidad de cada uno de los ingresos. ¿Cuánto cobras? 2. La variabilidad. ¿Son ingresos fijos o dependen de algo? Por ejemplo, el sueldo de un trabajador tiene una parte fija, pero puede que también tenga partes variables como bonus o comisiones. Y 3. La continuidad. ¿Estos ingresos van a seguir en el futuro o se van a terminar? Por ejemplo, un trabajador con un sueldo fijo tiene ingresos estables, pero si tiene un contrato temporal o si la empresa en la que trabaja no está satisfecha con el desempeño del trabajador, no sería prudente considerar este sueldo como algo, entre comillas, indefinido. Para valorar la seguridad de un ingreso, debemos pensar tanto en su variabilidad como en su continuidad en el tiempo. Una vez hayas creado tu presupuesto y evaluado tus ingresos, puedes pasar al paso 3 y pensar en si cuentas con ayuda externa. Identifica tus apoyos. ¿Tienes una familia que podría ayudarte en algún momento de necesidad? Por ejemplo, ¿tus padres siguen vivos y si te pasara una desgracia, te dejarían pasar una temporada en el cuarto que usabas de pequeño? ¿O tienes una pareja que podría apoyarte si atraviesas una mala racha económica? Desde hace siglos, la familia es uno de los pilares de la sociedad. Aunque nadie está obligado a ayudar a nadie y las relaciones familiares pueden ser a veces complejas, tenlo en cuenta. También existen los seguros. Muchas veces pensamos en ellos solo cuando los pagamos. Pero cuidado, aquí sí que existe una obligación contractual. Deben ayudarte tal y como habéis pactado en el contrato. Por ejemplo, si ocurre algo en tu vivienda o en tu vehículo, revisa qué coberturas tiene tu seguro. Existen también seguros de vida que pueden ser muy útiles si tienes personas que dependen económicamente de ti, como por ejemplo podrían ser hijos menores de edad. Y por último, las prestaciones públicas. Puede que el Estado te ofrezca ayudas en caso de despido, vejez o incapacidad laboral. Pero mucho cuidado. Aquí viene el paso 4. Cuidado con las ayudas. Evalúalas bien. A menudo hablamos de las prestaciones públicas como si fueran una garantía inamovible, pero la realidad es muy distinta. Debes entender que las ayudas públicas no son derechos contractuales blindados, como sí lo sería un seguro privado donde hay una póliza firmada. Son decisiones políticas que dependen de presupuestos anuales, de leyes que pueden cambiar de un día para otro y de la riqueza que el sector privado sea capaz de generar en ese momento para sostener a todo el sistema público. ¿Realmente quieres dejar que tu futuro dependa del político de turno y de cómo evolucione el conjunto de la sociedad? Vamos a ver el caso de las prestaciones por desempleo en España. Existe la falsa creencia de que si cotizas y te despiden, tienes derecho a percibir un porcentaje de tu sueldo, pase lo que pase. Pero hay letra pequeña, que no siempre tenemos en cuenta. Para empezar, hemos hablado de despido. Es decir, hay una trampa de la dimisión. O sea, si dejas un trabajo que te hace infeliz, que incluso te haya podido provocar malestar grave,
no tienes derecho a paro aunque lleves décadas pagando impuestos. 2. El techo del 70%. Durante los primeros meses cobrarás, en teoría, el 70% de tu base, pero ese número tiene un máximo legal. Y además es antes de pagar cotizaciones sociales e IRPF, porque sí, lo seguirás pagando aunque estés en paro. Y 3. La realidad del tope. Al final, este 70% no es ilimitado. El máximo que podrás cobrar bruto si no tienes hijos que cumplan ciertas condiciones será de 1.225 euros al mes, que después de IRPF y de cotizaciones a la seguridad social aún será menos y posiblemente no te permita cubrir tus necesidades básicas. Así que, al final, el sistema está diseñado para que sientas que te protegen, pero la protección real suele ser mucho más baja de lo que esperas. No te confíes. Calcula tu fondo de emergencia asumiendo que el Estado es un complemento, pero no tu salvación. Vamos a verlo con un ejemplo didáctico. Resulta que despiden a Luis. Ha trabajado 20 años en la misma empresa, a jornada completa. La base de cotización era de 2.500 euros al mes, 30.000 euros brutos al año. Jamás en su vida ha cobrado el paro y no tiene hijos, que es otra variable que tiene en cuenta el Estado hoy para calcular el paro. Luis se conecta a la página de la Seguridad Social y ve que los primeros 180 días cobrará el 70% de la base reguladora y que después será del 60%. Pero hace el cálculo según la calculadora del SEPE y le sabe que podrá cobrar paro durante 24 meses con una cuantía bruta de 1.225 euros todo el tiempo, porque su 60% y su 70% superan el máximo que fija el Estado. Pero esto no es todo. De los 1.225 euros brutos tendrá que deducir 121,25 en concepto de aportación obligatoria a la Seguridad Social. Así que ya no son 1.225, sino que serían unos 1.100. Pero no es todo, porque además tendrá que pagar IRPF, así que posiblemente a Luis le queden unos 1.000 euros netos al mes, habiendo cotizado por 2.500 euros durante muchos años y no habiendo disfrutado nunca jamás del paro antes. Por tanto, Luis lo tendrá complicado ya no solo para mantener su nivel de vida, sino incluso para cubrir sus necesidades básicas, a no ser que tenga otras fuentes de ingreso, aparte del trabajo que tenía, o que tenga un alto nivel de ahorros. Después de este ejemplo escalofriante, ahora piensa en qué pasaría si todo te saliera mal. Imagina qué pasa si caes enfermo, si pierdes el trabajo o si tu empresa empieza a perder dinero, si tus inquilinos dejan de pagarte el alquiler. ¿Qué pasaría si tus relaciones familiares se rompen, si te divorcias, si enviudas, si tus padres mueren? ¿Qué pasaría si no hay un único escenario negativo? Hay un montón. El paso 5 es evaluar cuánto necesitas en cada situación, teniendo en cuenta lo que te cubren los seguros, las prestaciones públicas o del apoyo que te puedan prestar otras personas, y pensar también en qué probable es que pase esa desgracia. Ahora sabrás cuánto dinero necesitas para afrontar los momentos más difíciles y podrás decidir mejor en función de las probabilidades que le asignes a cada desgracia y de si cuentas con apoyo externo, cuánto dinero ahorrado necesitas para salir de ahí sin pedir deudas o vender activos. Pero no acaba aquí el proceso. Como es subjetivo, ya que depende de estimaciones de probabilidades, costes y ayudas externas de futuro, debes valorar tu perfil y pensar en qué necesitas realmente para sentirte seguro. Una buena estrategia puede combinar la contratación de algunos seguros y la creación de un fondo de emergencia, que consiste en tener ahorrado un dinero para hacer frente a imprevistos y emergencias, que sea totalmente disponible, líquido, e idealmente que esté separado en una cuenta aparte para evitar tentaciones de utilizarlo en otras finalidades. Pensando en los seguros, imaginemos un ejemplo horrible. Imagina que tienes hijos y temes morir
cuando ellos son pequeños. Una opción sería ahorrar mucho dinero para que si eso sucede, ellos tengan un dinero para sobrevivir. Pero claro, hasta que no logres llegar a esa cantidad, tus hijos no estarán cubiertos. Aquí, una opción sería un seguro de vida, donde tú aseguras una cantidad y desde el primer momento tus hijos están cubiertos ante esta desgracia terrible. La tercera opción a la hora de hacer el seguro o ahorrar sería ignorar el problema, esconder la cabeza debajo de la tierra como un avestruz y cruzar los dedos para que eso no suceda nunca. Una vez has hecho tu presupuesto, evaluado tus ingresos, tus apoyos externos y los has vuelto a reevaluar, has pensado en tus escenarios adversos y has valorado tu perfil individual, solo te falta un paso. El séptimo paso es ignorar las reglas universales, ya que todos somos diferentes e incluso tú mismo cambias. No es misma situación cuando tienes 25 años que cuando tienes 40 o 70. Y tu fondo de emergencia tampoco es el mismo. Si buscas por internet, quizá veas que se recomienda tener un fondo de emergencia equivalente al presupuesto mensual multiplicado por varios meses. Pueden ser 3, 6, 12 o lo que quieras. Esto puede ser un punto de partida, pero posiblemente seguir los pasos que hemos visto en este vídeo te permite llegar a una cifra que tenga mucho más sentido para ti y que te dé no solo más tranquilidad, sino también que te ayude a entender por qué es tan importante que tú llegues a tener ahorrada esa cantidad o a cubrir ciertos riesgos con seguros. No es ahorrar por ahorrar, es vital para tu bienestar y seguridad. Cuidado, tener demasiado dinero en el fondo de emergencia también tiene un riesgo, que la inflación se coma tus ahorros, tal y como vimos en otro vídeo. Te dejo el enlace por aquí y en comentarios. Por eso, calcular bien el número que a ti te da seguridad y paz es muy importante. Tan clave es llegar a ese nivel de ahorro como no pasarse. Esto te ayudará a saber cuándo ha llegado el momento de dar el siguiente paso en tu vida financiera y empezar a invertir sin miedo ni culpa. Espero que este vídeo te haya dado más herramientas para poder calcular tu fondo de emergencia. Es muy importante ahorrar, pero también es clave saber por qué lo estamos haciendo. Eso nos permitirá ser conscientes de la importancia que tiene ese ahorro y por qué no debemos gastarlo en otras cosas. También nos ayudará a saber decir basta, porque a veces cuando empezamos a ahorrar, pues se nos va de las manos y acabamos acumulando grandes cantidades de efectivo que ya no nos están aportando más seguridad, sino que han pasado a dañarnos y hacer que nuestro poder adquisitivo se debilite al no estar invertidos. Y la inflación se nos va comiendo todo ese esfuerzo que hemos hecho. Si te ha gustado este vídeo y quieres ver contenido similar, dale like y no te olvides de suscribirte y compartirlo con otras personas a quienes creas que les puede ser de utilidad. Hasta pronto.